¿Y ustedes creen que el castigo de Dios terminó allí? Quiero repetir lo que mencioné hace algunos momentos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esa era la sentencia. Lo que resta del libro, la segunda mitad de esta historia, describe detalladamente a qué se refiere esa espada. Uno de sus hijos, Amnón, violó a una de sus hijas, Tamar, y David no le prestó mucha atención a este asunto. El hermano de Tamar era el famoso Absalón. Por ese hecho mató a Amnón a base de un engaño. David mismo otra vez no quiso abordar el asunto y el rencor de Absalón creció hasta llegar a querer matar a su propio padre. David tuvo que huir de su propio hijo. Una hija violada por uno de sus hijos, ese hijo muerto por otro hijo y ese otro hijo queriéndolo matar. Y todo por este asunto con Batseba. Cuidado, ofender a Dios puede salir muy caro. Segundo libro de Samuel es el que estamos estudiando en esta serie de audios. El día de hoy estaremos tocando los capítulos 11 y 12. El título de este mensaje se llama Tú eres. ¿Por qué será que las personas son más recordadas por lo malo que hacen que por lo bueno? Basta una mala acción para echar a perder años de trabajo arduo en cualquier ámbito. Hogares destruidos, iglesias divididas, gente despedida de su trabajo y aún tras las rejas por una sola mala acción. El mismo Edén se perdió por una y solo una mala decisión. Todo el éxito del mundo no sirve para nada ante tal mancha, y puede ser que quien cometió la falta se reivindique. Puede que cambie y su vida mejore, pero esa mancha y sus efectos no se quitarán. Sansón es un gran ejemplo de eso. Trajo una gran salvación en su último día en esta tierra. Mató más filisteos solo en ese momento que derribó los pilares de ese lugar en el que servía de juguete a sus enemigos los filisteos. Sí, fue arrebatado por el Espíritu de Dios nuevamente, tal como fue antaño, tal como cuando desmembró el cachorro de león, tal como venció a los 1000 soldados filisteos en pierna y muslo solo con una quijada de burro. Sí, ese espíritu que lo hizo cargar las puertas de Gaza con todo y cerrojo para llevárselas lejos, tal como Cristo llevó lejos nuestros pecados, así lo envolvió otra vez. ¿Pero qué crees? ¿Le renacieron los ojos? Si hubiera vivido después de haber derribado esos pilares, ¿viviría con la esperanza de recuperar esos ojos? Por supuesto que no. Muy lleno del Espíritu podría haber vivido desde ese día en adelante, pero jamás recuperaría su vista. Eso ni pensarlo. Asimismo nos puede pasar. Eso mismo veremos aquí en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Un rey victorioso, un siervo tan cercano a Dios como pocos hasta ese momento, un capitán que se comportaba prudentemente delante de Saúl porque Jehová era con él, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre al que se le relató la siguiente historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 6. Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él díjole: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar con la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa, y no tuvo misericordia. ¿Qué? ¿Quién osa hacer tal cosa? Para estas alturas, todos en el reino, si hubieran escuchado esta historia, de inmediato deducirían de quién hablaba Natán. Hay un gran chisme en el pueblo, algo grande que no se puede ocultar. Todos lo saben, aunque nadie dice nada. Todos pretenden que no pasa nada. Todos, menos uno, Natán. ¿Quién no se ha enterado de quién está hablando el profeta? Tú y yo lo sabemos. No es ningún misterio. No es un problema complejo de matemáticas. Un niño lo puede ver. Todos sabemos el nombre de este hombre, David. Todos menos una persona. Solo una de todo este mundo no se da cuenta de quién se está hablando. ¿Quién no se percató de quién hablaba el profeta? David mismo. ¿Ven cómo somos los seres humanos? ¿Tan buenos para reconocer las fallas de otros y tan ciegos para no ver las nuestras? No juzguen a David tan severamente, sabiendo que nosotros no somos tan diferentes. Basta que nos relajemos un poco, que acerquemos un poco más las manos al fuego, que apenas si mojemos nuestro dedo en el agua. No me estoy quemando, no me estoy mojando completamente, solo es un poquito. No hay que ser ingenuos para no reconocer lo que sucederá.
No quiero dejar de tocar los siguientes versículos, una palabra dura, pero a la vez necesaria. Versículos 7 al 10 de 2 de Samuel 12. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Demás de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. ¡Qué palabra tan dura! ¡Tú eres! Te han agarrado y no puedes escapar. Más de lo que quisiéramos necesitamos que nos digan palabras como estas. Somos tan inclinados al mal que nunca están de más las exhortaciones, y muchas de ellas bien que dan en el clavo de lo que estamos viviendo en ese momento. Me menospreciaste. Eso es lo que Dios dice. Vaya que eso duele. Tú y yo pecamos y Dios nos dirá eso mismo. Me menospreciaste. David estaba en la misma cumbre. Era imparable. Su ejército desbordaba genialidad en las batallas. Respetado, amado, elogiado. ¿Qué más podía pedir? Tal vez eso mismo lo hizo bajar la guardia. No es el único que ha caído en el mismo pedestal del éxito. El exceso de confianza, el alejarse poco a poco de Dios, el pensar que se puede resolver todo sin ayuda, el no estar pendiente ni estar ocupado en lo que realmente importa. ¿Creen que aquí quedó la cosa? La misma Biblia lo revela. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. ¡Oh, qué terrible! Versículos más abajo habla del hijo que tuvo con Batseba, la mujer que él embarazó estando casada con Uría Eteo. Habla de cómo murió agonizando, un bebé muriendo lenta y dolorosamente, sin que nadie pudiera hacer nada sino solo esperar y esperar. Vemos a David rogando y ayunando, sí, arrepentido, pero con la carga a cuestas, perdonado por Dios, pero recibiendo la lección más dura que hasta ese momento hubiera tenido que enfrentar. ¿Y qué pasó? Un optimista diría: Dios es grande y lo va a sanar. Un sentimentalista diría: ¿cómo Dios va a enviar la muerte a ese niño? No puede Dios ser tan malo. La verdad la conocemos, tan contundente como el castigo del mismo Señor. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18, luego al principio. Y al séptimo día murió el niño. Hay mucho que decir de lo que hizo David antes y después, pero volvamos al punto. Después de 7 largos e insufribles días, el bebé murió. Ustedes que son madres, saben lo que es eso. Y como padre, sé lo que es eso. Un hijo enfermo es la prioridad de nuestras vidas en esos momentos. No hay nada más importante que verlo sanar. Pero con David y Batseba no fue así. ¿Y ustedes creen que el castigo de Dios terminó allí? Quiero repetir lo que mencioné hace algunos momentos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esa era la sentencia. Lo que resta del libro, la segunda mitad de esta historia, describe detalladamente a qué se refiere esa espada. Uno de sus hijos, Amnón, violó a una de sus hijas, Tamar, y David no le prestó mucha atención a este asunto. El hermano de Tamar era el famoso Absalón. Por ese hecho mató a Amnón a base de un engaño. David mismo otra vez no quiso abordar el asunto y el rencor de Absalón creció hasta llegar a querer matar a su propio padre. David tuvo que huir de su propio hijo. Una hija violada por uno de sus hijos, ese hijo muerto por otro hijo y ese otro hijo queriéndolo matar. Y todo por este asunto con Batseba. Cuidado, ofender a Dios puede salir muy caro. Quisiera hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que ese adulterio y esa fornicación se dieron espontáneamente? ¿No pensaríamos que existe una especie de historia o proceso detrás de este embarazo indebido? La Biblia lo especifica muy bien. Es muy interesante el tipo de detalles que aporta a este suceso. Regresemos un poco al capítulo 11 y leamos. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Raba. Mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros, y tomóla,
Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Analicemos un poco esta situación. Primero, el versículo 1 dice que David no fue a la guerra en los tiempos donde se acostumbra que los reyes salen a la guerra. Eso es lo que leímos. Te tengo una noticia, David. Tú eres el rey, y el rey acostumbra a salir a la guerra en el tiempo en que todo esto pasó. Segundo, el versículo 2 dice que David se levantó a la hora de la tarde y se paseaba. No tenía nada que hacer, por supuesto. Estaba de ocioso. ¿Quién en su sano juicio se levanta de la cama en la tarde? Digamos que era como la 1 p.m. ¿No es eso extraño? Dice el relato que se paseaba y allí vio a Batseba lavándose. Interesante que también ella estuviera bañándose a esa hora y en un lugar abierto. En fin, simplemente son observaciones. Lo que debe notarse es que David andaba ocioso, ocupado en curiosear nada más. Si no ocupamos nuestra mente ni nuestro tiempo, le estamos abriendo las puertas al pecado. Tercero, el versículo 3 dice que David envió a preguntar. Aquí al menos hay una tercera persona involucrada. No se nos dice quién es, pero en efecto hay alguien que conoce y reconoce lo que está pasando. Tan lo reconoce que le dice a David: es mujer de Uría Eteo. Si se lo dijo para decirle aguas, es casada, o bien para ver el show que estaba a punto de suceder y entretenerse un rato, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que esto no es un error inocente y sin intención por parte de David. Lo hizo todo a sabiendas de quién era esta mujer. Cuarto, el versículo 5 dice que Batseba envió a decir que estaba embarazada. ¿Fue el mismo mensajero o fue otro mensajero? No lo sé. Ya pueden haber varias personas involucradas en todo esto. Y vaya qué mensaje, vaya chisme. Estoy embarazada, decía Batseba. Miren nada más qué información tan valiosa. Se trata del mismo rey. Es algo que invariablemente se esparcirá como pólvora en el reino. Estos dos serán la comidilla de todos. De aquí en adelante, David planeó todo para hacer pensar que el hijo era de Uría, pero Dios no lo permitió. Al final, Uría fue desamparado por instrucciones de David, mandándolo con su puño y letra, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Problema resuelto. Uría está muerto. Me caso con Batseba y hago pensar que la embarazo de inmediato. Bueno, el hijo nacería de 5 o 6 meses mínimo. ¿Qué más da? ¿Quién lo va a notar? Todos lo verían y dirían: tan prematuro, de 5 o 6 meses y parece de 9. Obviamente estoy siendo sarcástico. Todos se darían cuenta que era un hijo ilegítimo, concebido en un acto de fornicación. Nada se puede ocultar. Dios sabe perfectamente lo que hacemos y no le podemos engañar. Si difícilmente engañaríamos a las personas que nos rodean, cuánto menos a Dios. Esta historia resulta interesante y es como una especie de pivote, una inflexión en la historia del reino de David. Ya jamás crecería como lo estaba haciendo, sino todo lo contrario. Empezó la debacle. En efecto, tuvo su reivindicación, tanto así que su sucesor, Salomón, es hijo de Batseba. Sin embargo, las consecuencias de este pecado allí se mantuvieron. Créanlo, las consecuencias permanecen, los efectos se mantienen, la vida no necesariamente será la misma. Grande es Dios que es capaz de perdonar, y tan grande es que solo bastó que David dijera esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Grande es Dios, el grande y misericordioso Jehová. No obstante, es innecesario vivir estas situaciones. Si me meto en un callejón y me asaltan, y me vuelvo a meter y me vuelven a asaltar, ¿qué creen que sucederá la tercera vez si hago lo mismo? La evidencia allí está. Los hechos en otras personas nos gritan fuertemente: tú no lo hagas. Gracias, Señor, por tus grandes enseñanzas. Amén.